que tú eres quien guarda nuestros pasos, cuida, Señor, nuestro camino. Bendito seas para siempre. Gracias por cada hermano, cada hermana, Señor, que están ahora en este tiempo, en esta. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, creo que oré en silencio, ¿no? Mentalmente para ustedes, pero yo lo hice aquí audiblemente. Bueno, hermanos, inquietudes de la clase pasada donde estuvimos hablando de la elección, la predestinación. A mis hermanos allá en San Rafael también buenas noches, a mis hermanos en María Paz y los que están en sus casas, Dios los bendiga. Es una bendición grande poder a través de estos medios tener esta posibilidad. Entonces, si tienen alguna inquietud, también les ruego que si en lo posible puedan usar el grupo de WhatsApp. Voy a estar atento a si hay algunas inquietudes y así ir solucionando algunas cosas. Bueno, eh, Miguel me había dicho acerca de la parte final del capítulo 18, donde se habla de algunas objeciones a la doctrina de la elección. Y creo que con algunos textos que Yuleiri también me presentó en la clase pasada, podíamos analizar ya un poco esas objeciones. Esperen, yo conecto por allí mi computador porque empieza como a descargarse. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud, hermanos, que puedan expresar ahora. Eh, Respecto a ese punto de las objeciones, sino para avanzar al siguiente capítulo que está en el material y que habla del llamamiento del Evangelio. Si no hay objeciones, avanzamos entonces. Bien, retomando el tema, ya vimos en Efesios que Dios escogió a los que han de ser salvos antes de la fundación del mundo. Quisiera que observaran ustedes la conclusión al final en el libro de Apocalipsis. Recuerden que en Génesis encontramos la caída del hombre, la entrada del pecado a la humanidad, pero en Apocalipsis encontramos ya la consumación del plan de redención. Y en el capítulo 21,
aún desde el 20:11, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11, dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando terminamos de leer el capítulo 20, esta porción que he leído, encontramos lo que va a pasar en el juicio, y es que todos resucitarán, porque el sepulcro, el mar, las tumbas van a, a presentar sus muertos, saldrán los muertos, será el día de la resurrección, el día de la venida del Señor, pero habla de la sentencia que hay para los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Y es que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cuándo fueron inscritos los salvados en el libro de la vida? Nosotros hemos recibido por tradición la idea de que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y repetimos la oración de fe, oración en la cual se nos hace repetir la siguiente frase: anota mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás se borre de allí. Quizá buena parte de nosotros hemos hecho esa oración en algún momento, y a partir de ese instante pensamos que nuestro nombre quedó inscrito en el libro de la vida. Yo quisiera decirles que la inscripción en el libro de la vida no sucede en el momento en el que creemos, sino en el momento en el que Dios determinó a quienes salvar. Ustedes van a observar en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en el versículo 8, hablando de aquella gran bestia que sube del mar. En ese contexto, dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces observen, amados hermanos, que la adoración a la bestia, a ese sistema, en otro momento hablaremos acerca de estos temas, pero por ahora aquí es mostrarles que la bestia representa un sistema. Y dice el pasaje que la adoraron aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Con eso nos está también diciendo que los inscritos en el libro de la vida no tendrán el riesgo, el peligro de adorar la bestia. Ningún cristiano en el cual el sello de Dios está, y el sello de Dios es el Espíritu Santo, porque es cierto que la bestia sella a los suyos, pero Dios también ha sellado a los suyos. El sello con el cual Dios garantiza nuestra salvación es el Espíritu de Dios. Pero ese sello estará para aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces la pregunta: ¿cuándo fuimos inscritos? Si hemos sido inscritos en el libro del Cordero, y el Cordero, dice aquí el texto, fue inmolado desde el principio del mundo, está hablando del plan en el cual Jesús iba a morir. Habla del sacrificio de Jesús, pero usted no va a encontrar al principio del mundo el sacrificio de Jesús. Va a encontrar al principio de la humanidad el posible sacrificio de un cordero
con el cual se tomaron las pieles para cubrir a Adán y a Eva. Pero el verdadero Cordero de Dios, sabemos nosotros por el relato del Evangelio, que se va a dar cuando Jesús vino en forma humana y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y 3 años después el Cordero fue sacrificado. Pero aquí está hablando de que el plan está desde el principio del mundo. Ahora, si van al capítulo 17, ahí mismo de Apocalipsis, versículo 8, Apocalipsis 17, 8, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia. Quiero con estos versículos solo certificar por la Biblia que la inscripción en el libro de la vida se da desde el comienzo, y eso lo hizo Dios. O sea, Dios puso en ese libro a los que él llamaría en el desarrollo de la historia para que vinieran a él. Estos son los que Dios eligió, los que Dios determinó o los que Dios predestinó, como también pudimos hablar hace 8 días. Pero es para corregir la idea de que nuestros nombres en el libro de la vida, muchos creen que fue en el momento en el que vinieron a Cristo. Y yo debo decirles que Dios nos inscribió en ese libro antes de la fundación del mundo, y por esa inscripción allí nos llama a los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, hermanos, hoy entraremos a hablar de esa parte del llamamiento, como es el capítulo que está ahí, el capítulo 18 del material. Espero que ustedes lo hayan leído. Es bien importante que ustedes puedan leer el material, puedan revisar las citas bíblicas que en este caso el teólogo Wayne Grudem sugiere. La razón es, nosotros también tenemos la capacidad de hacer un análisis de los textos. Probablemente encontremos algunos textos que no tienen la fuerza suficiente como para apoyar determinados asuntos. Y es bueno entonces ir haciendo el estudio, mirando los textos bíblicos, analizando los contextos en los cuales estos pasajes se encuentran. Bien, capítulo 19, encontramos el título El llamamiento del Evangelio. Quisiera explicar que hay, amados hermanos, en este campo del llamamiento, un llamamiento general y un llamamiento específico. Aun cuando el término llamamiento sencillamente está aludiendo de manera general lo que se hace por la iglesia cuando predica el Evangelio. Aclaro, el Señor ordenó a sus discípulos y a todos los que recibimos el mensaje del Evangelio, predicarlo a toda criatura. Cuando hablamos del llamamiento general, lo estamos haciendo a partir de la predicación general. Le predicamos a toda criatura. ¿Qué le predicamos? Bueno, ahí hay un gran tema para también analizar. No toda predicación es cristiana. Quiero decir, aun cuando sea un cristiano el que predique, pero si el centro del mensaje no es Jesucristo, no es la obra del Señor, no es la obra de la cruz, ese mensaje no es el mensaje auténtico del Evangelio. Son muchos los hermanos que van y comparten a las otras personas el testimonio personal y van y les dicen, mira, es que yo era esto, yo era aquello. Perdónenme, pero ese no es el mensaje del Evangelio. Testificar es hablar de Jesús. El testimonio válido es el testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, no estoy diciendo que en algún momento, en algún diálogo con alguna persona, no podamos compartir de pronto esa experiencia personal. Pero cuando usted comparte la experiencia personal, usted no está evangelizando.
Solo se evangeliza cuando se presenta a Cristo como el único Señor, el único Salvador, y que por medio de su sangre en la cruz y al creer en Él, nosotros entonces somos bendecidos con el mensaje del reino, el mensaje de Jesús. Aclaro eso es porque hace muchos años, estando yo en la ciudad de Cúcuta, por allá en el siglo pasado, había una persona en la comunidad que cogía una grabadora, ponía unos casetes y se iba por las casas llevando el testimonio de algunos que habían estado en la cárcel y que en la cárcel escucharon el evangelio y que Dios los liberó. Bueno, una serie de testimonios que en esa época circulaban cuando todavía no existían los CDs ni las USB ni toda esa tecnología que ahora hay, sino que lo más adelantado eran los famosos casetes. Y me acuerdo tanto del testimonio del loco de la celda número 8 por allá en Centroamérica, pero que eran testimonios bastante sugestivos y pienso que muy bien libreteados, pero en ningún momento se terminaba de presentar a Jesús. Es más, pareciera ser que el héroe en el testimonio era la persona y no Jesús. La verdadera predicación del Evangelio, amados hermanos, es Cristo. Pablo dice que él, las cosas que él como ser humano, como judío, había tenido, las estimaba como basura y que ahora no predicaba esos conocimientos, sino que predicaba a Cristo crucificado. La predicación verdadera que hace el creyente es decirle a la otra persona que Jesús es el Salvador de los hombres y que todo hombre o toda persona necesita un Salvador porque la condición del hombre es pecador. El hombre es un pecador y como pecador está bajo la ira de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, presentamos a Jesús, pero a la vez le decimos a la persona que es un pecador y como pecador está caminando hacia la condenación y que solo uno lo puede salvar, que es Jesucristo. Si usted comparte su testimonio, porque algunos dicen, pero Pablo en el libro de Hechos compartió su testimonio, lo que le pasó en el camino a Damasco. Cuando Pablo hace eso, lo hace en defensa ante unos jueces, lo hace en defensa ante un tribunal que precisamente quería condenarle. Pero él va a terminar su discurso sencillamente hablándoles de Jesús y de la resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, es bien importante hacer esa precisión. La iglesia que no anuncia el Evangelio, o sea, a Cristo, lo que hace es un proselitismo religioso. Es muy fácil salir a hablarle al vecino y decirle, lo invito a mi iglesia, porque en mi iglesia somos así, porque en mi iglesia nos amamos, porque en mi iglesia allí oramos por los enfermos, porque tratamos bien a las personas. Y cuando hacemos eso, lo único que estamos haciendo es proselitismo religioso. Los fariseos eran expertos en esa tarea. Jesús dijo que los fariseos recorrían mar y tierra por alcanzar un prosélito o un convertido, pero apenas lograban convencer a una persona, Jesús dijo, lo hacen 2 veces más hijos del infierno. Porque los fariseos no anunciaban el reino de Dios, sino que anunciaban sus tradiciones religiosas, anunciaban sus creencias y no a Cristo, no a quien la ley presentaba y a quienes los profetas anunciaron. Entonces, amados, la invitación es cuando usted comparta su fe, si usted no habló de Cristo, usted traicionó el llamado de Dios a dar testimonio de Él. Cuando predicamos en la iglesia, si predicamos mensajes para que la gente se vuelva buena y sean buenas personas, sean buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos trabajadores, eso se llama moralismo. Ya no es evangelio, es moralismo. Y aun cuando el evangelio tiene la moral de Dios, el código más alto, más elevado de moralista, nosotros somos cristianos. Y obviamente al presentar a Cristo y cuando una persona es tomada por el Señor,
Dios se encargará de hacerle mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor empleado, mejor patrono. La gente lo que realmente necesita es a Jesús. La gente, quizá, espero ustedes me interpreten bien. Nosotros pensamos que necesitamos que la gente se vuelva buena, pero Dios no nos mandó a que Dios nos mandó a que la gente se vuelva cristiana. Y eso significa que se rinda a los pies del Señor, que se humillen ante el Señor, se acerquen a los pies de la cruz de Cristo. Ustedes me interpretan el lenguaje que estoy utilizando, estoy hablando en sentido figurado, y es que ustedes vayan por la fe y pidan perdón. Hay que decirle a las personas, a todos, nos corresponde la misma tarea, venir a Cristo pidiendo perdón porque somos pecadores y merecemos la ira de Dios, la condenación eterna, y que solo Él me puede librar, y me rindo ante las misericordias de Él, clamando piedad. Y el Dios del cielo, que tiene misericordia y nos llama por medio de su glorioso evangelio, comienza a transformarnos y a hacernos a nosotros. La tarea principal de Dios no es hacernos buenos esposos, buenos hijos, buenos ciudadanos. La tarea principal que Dios hace por medio del evangelio es hacernos a la imagen de Cristo. Obviamente, cuando una persona es hecha a la imagen de Cristo, pues será un buen ciudadano, un buen esposo, un buen hijo, un buen empleado, bueno, todo esto que podamos esperar de un ser transformado por la gracia de Dios. Entonces, amados, predicamos el Evangelio, pero por favor, prediquemos el Evangelio, no prediquemos otra cosa, no nos pongamos a hablar de sueños ni de visiones, solo tenemos que hablar el mensaje que se nos entregó. Quiero que ustedes interpreten lo siguiente. En las épocas bíblicas, cuando un rey entregaba un mensaje a uno de sus heraldos o mensajeros, este mensajero salía a llevar el mensaje. En la época, buena parte de estos mensajes se daban de manera oral. Ya con el tiempo se empezaron a hacer mensajes escritos. Pero el mensajero no podía cambiar el mensaje. A ese se le llama mensajero fiel. Cuando el mensajero era fiel, era porque transmitía las palabras del rey a los súbditos tal como el rey se las dio. No quitaba ni ponía. Por eso nosotros somos llamados por el Rey de Reyes a presentar el Evangelio, no a añadirle a las Escrituras y no a quitarle a las Escrituras. Necesitamos ser mensajeros bíblicos en todo el sentido del término, estrictamente mensajeros bíblicos. Sé que hemos cometido muchos errores, amados hermanos, durante nuestro ejercicio ministerial, porque hemos predicado moralismo, hemos predicado legalismo, hemos predicado eclesialismo, pero pocas veces quizá se ha predicado verdaderamente a Jesús, el Hijo de Dios. Cuando ustedes leen las cartas apostólicas, todas están centradas en Cristo. Todas están hablando de Jesús y nos están mostrando a Jesucristo como el Rey, como el Salvador, como el Señor de nuestras vidas, como el único camino por el cual el hombre puede llegar al Padre eterno. Ahora, predicamos a toda persona, ese es el mandato del Señor en la Gran Comisión, pero no a todas las personas que nosotros les predicamos, Dios va a llamar. ¿A quiénes va a llamar Dios? Dios va a llamar a aquellos que anotó en el libro de la vida. ¿Quiénes son esos? Los que oyen la palabra o la palabra cae en ellos como la semilla en la buena tierra y la semilla crece y da fruto. Esos son los llamados específicamente por Dios desde el libro de la vida. Los que Dios apartó, los que Dios eligió, los que Dios predestinó para salvación, a eso Dios llamó. Ya leímos Romanos capítulo 8. A los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Romanos 8, 29 y 30. Así que, amados hermanos, eso enseña la escritura, eso enseña la palabra de Dios. Ahora, no debo preocuparme. Yo sé que hay hermanos que dicen, bueno, si Dios predestinó, entonces ¿para qué evangelizar? Es una manera de razonar porque pensamos que
ya Dios determinó quiénes van a ser salvos y entonces, como que ¿para qué predicamos? Permítanme decir que precisamente por el hecho de que Dios predestinó, es que la evangelización tiene sentido. Si Dios no hubiera predestinado a nadie para la salvación, nuestro trabajo sería completamente vano. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere escuchar a Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, versículo 1. Y si está muerto, el único que puede darles vida es Dios. Y si Dios no los levanta, pues nadie los puede levantar. Estaríamos predicando a solo muertos que no van a escuchar, pero cuando predicamos el Evangelio y sabemos que el que no conoce a Dios está muerto en su delito y pecado, pero tenemos la esperanza de que entre todos esos muertos, algunos se va a levantar o algunos van a oír la palabra y van a creer en Cristo y tendrán vida. Eso hace que entonces yo pueda tener motivación para evangelizar. Ahora, no debo ser iluso y espero me interpreten también el término. Es que algunos piensan que inclusive algunos oran y dicen que Colombia sea para Cristo. Hermano, Colombia no será para Cristo, pero Dios tiene colombianos para él. Pensar que todo un país va a llegar a los pies de Cristo es un error. Ni siquiera el pueblo de Israel, que es el pueblo descendiente de Abraham, la escritura nos va a mostrar que solo el remanente será salvo porque los demás fueron dejados en incredulidad. Si ustedes leen la carta a los hebreos, dice la escritura que no entraron en el reposo de Dios a causa de la dureza de su corazón. Por eso no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres en el desierto me tentaron y me probaron en Meriba, donde no oyeron la voz de Dios. Sencillamente, debo ahora con esto señalar que no hay una nación donde todos sus ciudadanos vayan a ser salvos. No, hay un remanente judío, hay un remanente en Colombia, eso significa que alguna parte de colombianos Dios determinó salvarlos y nuestra tarea es predicarle a toda la nación, sí, claro que sí, pero sé de antemano que Dios salvará solo a los que Él escogió. Voy a ponerles el siguiente ejemplo. Tienen ustedes una hectárea de tierra. Y voy a poner el ejemplo de que el pastor Daniel es el dueño de la hectárea de tierra. Luego le ha pedido a alguno de los hermanos que vaya y siembre unos granos de maíz en surcos en esa tierra. Y ese hermano va y siembra. Ahora, tal vez cada grano de maíz quedó a unos 40, 50 centímetros el uno del otro, y entre un surco y otro habrá 1 metro de distancia. Esa fue, digamos, como la indicación para que sembrara el maíz. Pero después de que el hermano ha terminado de sembrar el maíz en esa hectárea de tierra, yo llego al siguiente día y no veo el maíz por ningún lado, porque el maíz está bajo tierra, está sepultado. Luego el pastor Daniel me dice, entonces me contrata para que yo le eche agua al territorio, a la hectárea de tierra, para que el maíz germine. Bueno, yo le digo al pastor Daniel, le digo, pastor, pero dígame, ¿dónde exactamente está el granito de maíz para echar ahí un poquito de agua? ¿Para qué echarle agua a toda la hectárea de tierra? Si al fin y al cabo no hay maíz en cada centímetro cuadrado del territorio. Hay un grano de maíz, probablemente unos 2 o unos 4 granos en 1 metro cuadrado. El resto es tierra, simplemente no hay grano, no van a hacer ninguna planta ahí. Pero la orden del hermano es, riégueme toda la hectárea. Esa debe ser mi responsabilidad, regar toda la hectárea. Y yo voy y le echo agua a toda la hectárea. Mi responsabilidad no es hacer que el maíz germine. Esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad se limita a regar el agua. Y cuando ya he regado el agua a todo el territorio, tal vez 3, 4 días después, voy a mirar y ya empezaron a brotar las primeras plantitas de maíz. ¿Qué significa eso? Que mucha de la agua que yo lancé al territorio, al terreno,
esa agua se perdió, simplemente humedeció la tierra, pero no nació nada. ¿Y por qué no nació nada? Porque no había semilla ahí. Hermanos, en medio de la multitud de gente que nos rodea, hay gente en la cual Dios se va a glorificar porque la palabra allí será una semilla que nacerá para la gloria de Dios y dará fruto, pero los demás no. No va a suceder ninguna conversión, no van a venir a Cristo. Usted dirá, pero yo deseo que vengan a Cristo. Usted puede desearlo, pero no son nuestros deseos los que se cumple el plan eterno de Dios. Ya vimos, se va a cumplir los que Dios inscribió en el libro de la vida. Cuando yo comenzaba la vida cristiana en los 80, a mí me decían que si moría un vecino y yo no le prediqué el evangelio, yo era responsable por ese vecino al que no le prediqué. Y bueno, alguna vez pasó con un personaje que falleció en un accidente y empezamos a sentirnos culpables los hermanos de la iglesia porque no le predicamos el evangelio y nos habían dicho que entonces la sangre de esa persona era sobre nosotros, o sea que éramos culpables de que él se hubiera condenado. Mire, usted no es culpable de que otro se condene, ni tampoco es responsable de que otro se salve. Usted es responsable de predicar el evangelio. Esa es su responsabilidad. Muchos de los que a nosotros han venido y les hemos predicado el evangelio, o nosotros hemos ido y les hemos predicado el evangelio, muchos de ellos se van a condenar. Y no es su responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque el único que puede salvar es Dios. El hombre ya está condenado. El hombre ya está perdido. Si usted se acerca a una persona y le dice, mira, ven a Cristo para que no se pierda, da la idea de que como que la persona no se ha perdido. No, a la gente hay que decirle que está perdida, está muerta en su pecado y que la verdad está condenada, porque la escritura es muy clara al decir, el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Entonces, ¿qué hay que decirles? Que solo hay una sola vía de salvación, que es Jesús, porque un solo mediador fue dado entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Él es el único mediador. Entonces, hermanos, el llamamiento general lo hace la iglesia cuando predica el evangelio a toda persona, pero el llamamiento específico lo hace Dios cuando una persona, quizá de 10 a las que les hemos predicado de forma general, una de ellas fue impactada, oyó la voz de Cristo y viene a Cristo. Todos aquellos que vienen al Señor, el Señor dice, todo el que a mí viene no le echo fuera. Ahora, ese que viene a Cristo no viene por voluntad propia. Quiero que vayan al Evangelio según Juan, capítulo 6. Porque cuando uno lee textos como ese, todo el que a mí viene no le echo fuera, pareciera ser que parte del querer del hombre. Como que el que quiera venir a Jesús puede venir. Y si viene porque deseó, Dios no lo va a echar fuera. No está bien así interpretar la doctrina de la salvación. Si ustedes van al capítulo 6, van a observar en el versículo 37 que dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Ahora, observen bien. ¿A quién no echa fuera Cristo? A aquel que viene a él. ¿Y quién puede venir a él? Todo aquel que el Padre, o todo aquel en quien el Padre hace la obra. Obsérvenlo en el versículo 44. Ahí mismo de Juan capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí, sea hombre, sea mujer, sea viejo, joven o niño, ninguno. Hermano, ninguno puede venir a Jesús. El hombre está imposibilitado para venir por decisión propia a los pies de Cristo. Ahí mismo explica, dice, si el Padre que me envió no le trajere. O sea, cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona viene a Jesús, ¿por qué viene? Porque el Padre le trae. Si usted está ahí, hermano, escuchándome ahora, usted es un cristiano, usted tiene fe en Jesús, usted vino al Señor
Pero usted no vino al Señor por iniciativa propia. Usted vino al Señor porque el Padre le trajo a los pies de Jesús. Eso es una enorme bendición, porque si el Padre nos trajo, entonces se está cumpliendo en nosotros la voluntad del Padre, no la nuestra. Ha sido el querer de Dios. Por eso ahí mismo en el versículo 44 Jesús garantiza que la obra va a ser terminada. ¿Cómo? Cuando dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que el Padre trae a Cristo, Cristo lo va a resucitar en el día postrero. Significa que no se pierde ninguno de los que Dios decidió salvar. Ninguno de los elegidos se va a perder. Por eso vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo que se habla de los escogidos. Y allí hay una expresión que dice, muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los muchos llamados? Aquellos a quienes les anunciamos el Evangelio. A todos los llamamos a Cristo, pero solo vendrán los escogidos. Y los escogidos son los que el Padre, por haberlos escogido antes de la fundación del mundo, los traerá a los pies de Jesús. Y Jesús dice, y yo le voy a resucitar en el día postrero. El Señor se está comprometiendo de terminar la obra que el Padre comenzó. El Padre comenzó la obra trayéndonos a Cristo y Cristo terminará la obra resucitándonos en el día final, que es el día de la glorificación. Así que, amados hermanos, nuestra salvación reposa en las manos de Dios, en el plan y en el poder de Dios. Nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Así que, así como la vida física no depende de nosotros, depende de Dios. Uno puede estar bien alimentado y morirse. Uno puede estar muy sano y morirse, joven y morirse. Es más, hay personas muy enfermas. De hecho, hace poco una persona enfermó bastante a causa del COVID, pero lo curioso era que la persona tenía unos antecedentes o unas comorbilidades muy fuertes que todos pensaron ahora sí va a morir. Pero la persona superó el COVID, salió adelante y uno dice, la verdad, la vida está en las manos de Dios. Solo Dios puede determinar quién se va, quién no se va. Estoy tratando entonces de hablarles acerca del llamamiento que el Señor hace. ¿Cómo es ese llamamiento? Bueno, usted predica el Evangelio, yo predico el Evangelio. Quizá vamos a poner el ejemplo. Hay 10 personas que nos están escuchando. Vamos al libro de Hechos, capítulo 15. Perdón, capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 13. Hechos 16, 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Quiero ubicarlos geográficamente. Pablo estaba en la ciudad de Filipos. Este era su tercer viaje misionero, perdón, su segundo viaje misionero. Y ahora ha llegado a la ciudad de Filipos. Él dice que, hablando de los compañeros con los cuales él iba, que salieron a la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. O sea, significa esto de junto a la puerta. En la entrada principal de la ciudad de Filipos había una inscripción en la cual se prohibía, digamos, como el proselitismo religioso dentro de la ciudad. Y eso hacía que las personas pudieran hacerlo fuera de la ciudad. Por eso Pablo y las personas que acostumbraban a orar, como eran los judíos y otras personas que tendrían tal vez sus propias creencias, solían hacerlo fuera de la ciudad. Y por esa razón dice que salieron de la ciudad junto al río, donde solía o frecuentaban hacer la oración. Dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea, ahí había un grupo de mujeres reunidas escuchando la predicación de Pablo. Versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, oigan bien, eso significaba que era judía. Y como judía, ella tenía
idea religiosa, una práctica piadosa. Dice, estaba oyendo. ¿A quién estaba oyendo Lidia? Estaba oyendo a Pablo que estaba predicando, pero no estaba solo Lidia, habían otras mujeres. Y mire lo que dice luego. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Con eso estoy tratando de mostrarles que existe ese llamamiento particular. Aunque Pablo estaba predicando de forma general a un grupo de mujeres, el Señor aquí va a hacer un llamamiento de forma específica a una sola persona. No sé cuántas mujeres estaban ahí, pero el plan de Dios ese día era solo salvar a una mujer, a Lidia. ¿Qué hace Dios? Abrió el corazón de Lidia. Hermano, no es la habilidad del predicador. Usted puede ser un gran predicador, un gran maestro de la Biblia, un gran evangelizador, y no es su habilidad lo que hace que el corazón del otro se abra. El único que puede abrir el corazón de un ser humano que está cerrado por su pecado y por su maldad es el Señor Jesucristo. Y Dios determinó que fuese a través de la predicación. Ese es el medio que Dios escogió. Quizá hoy también la iglesia intenta utilizar diferentes formas para llevar el evangelio, pero Dios, cuando ustedes observan, Él nos invita a ir y predicar el evangelio. La predicación es diferente a una obra de teatro. La predicación es diferente, amados hermanos, a cualquier expresión artística. La predicación es el mensaje entregado por un mensajero que ha sido, en este caso, hablando del Evangelio, que ha sido impactado, que ha sido transformado y que Dios usa como Él quiere. En el caso de Pablo, Dios llamó a Pablo, lo convirtió en un mensajero y ahora Pablo estaba predicando allí a la orilla de ese río y mientras Pablo predicaba, el Señor abrió el corazón solo de una mujer. Bueno, ¿por qué no lo hizo Dios con las otras mujeres que estaban ahí? Porque el plan de Dios era con Lidia, no era con las otras mujeres. Así como cuando el Señor fue al estanque de Betesda y aunque habían enfermos ahí, porque la Biblia dice que habían cojos, que habían ciegos y bueno, otra clase de enfermos estaban ahí, pero el Señor ese día solo sanó al paralítico. Dios no sanó a todos los enfermos que estaban ahí. Solo al paralítico le dijo, toma tu lecho y anda. Y fue el único sanado. Aquí esta va a ser la única mujer que va a escuchar la palabra porque Dios abrió el corazón. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, debemos tener en cuenta que Dios nos usa a nosotros como Él quiere y que algunas personas van a prestar atención porque Dios obra en el corazón de ellos, otros nos van a insultar, otros se van a burlar, otros tal vez nos hacen que nos escuchan, pero no están interesados. Y finalmente, solo aquel que manifiesta fe en Jesús, miren lo que pasó ese día. Versículo 15, ahí de Hechos capítulo 16. Y cuando fue bautizada, o sea que, ¿qué pasó después de que ella estuvo atenta a lo que Pablo decía? Bueno, esa mujer manifestó su fe en Cristo de tal manera que Pablo le va a bautizar. En aquellos días las personas creían y eran bautizadas muy rápido, ¿verdad? De forma casi que inmediata. Dice, y cuando fue bautizada y su familia, o sea que ella creyó, parece ser que los invita luego a su casa, por lo que enseña el texto, también su familia creyó. Dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La iglesia de Filipos nace en la casa de la hermana Lidia, una mujer a la que Dios le abrió el corazón, una mujer que el Padre trajo a los pies de Jesús, y ahora esta mujer era salva. Y como era una mujer salva, ahora lleva una vida en fidelidad al Señor, procurando ser fiel al Señor. Y nadie podrá ser fiel al Señor desde las emociones. Somos fieles a Dios a partir de la palabra, de que conozco la palabra. Si usted no lee la Biblia, si usted no estudia la Biblia, ¿cómo pretende ser fiel?
Me sorprende que haya hermanos que lleven años en el Evangelio y no hayan leído toda la Biblia. Creo que debemos, por disciplina, estar permanentemente leyéndola, ojalá una vez al año, por lo menos, y si pudiéramos hacerlo 2 veces al año, sería muy interesante. ¿Por qué razón? Porque yo necesito conocer todo el consejo de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice toda, no solo los salmos. Hay hermanos que solo leen los salmos o solo leen proverbios, como si las otras partes de la escritura no cumpliesen el propósito para el cual Dios nos la dejó. Pero si la Biblia dice que toda la escritura, nos está diciendo que desde Génesis a Apocalipsis, toda la escritura ha sido inspirada por Dios y que toda la escritura es útil para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Por eso yo quiero invitarles, hermanos, a ustedes como estudiantes de teología y de Biblia, es que si alguien quiere ser abogado, tendrá que estudiar la Constitución y los códigos y leerlos y aprendérselos casi que de memoria, porque si no, no puede ser un buen abogado. En el caso nuestro es que si nosotros somos estudiantes de la Biblia y de la teología, pero no leemos la Biblia, no la estudiamos, no estamos permanentemente en contacto con ellos, con ella mejor, con estos libros de la Biblia, pues nosotros no vamos a poder entregar un mensaje fiel y lo que hacemos es distorsionar el mensaje. Bien, ahí voy avanzando con el tema de hoy, que es el llamamiento que se nos hace por medio de la predicación. Algunos, el caso de Gruden habla del llamamiento efectivo, es lo que yo he mencionado como el llamamiento particular o específico, como lo que sucedió con la hermana Lidia. Ese es un llamamiento efectivo, al que Dios llama nadie se puede resistir. Pero a quienes yo invito al Evangelio o a Jesús, la gente se podrá resistir si Dios no está obrando a través de esa predicación en el corazón de la persona que oye. Es importante que cuando nosotros tomamos la idea de llamamiento efectivo, es que, por ejemplo, Jesús pasó frente a donde estaban los pescadores y les dijo, síganme, y ellos le siguieron. Pasó frente al publicano Mateo, que estaba en el banco de los tributos públicos, en la oficina del cobro de los impuestos, y Jesús pasó y le dijo, sígueme. Y Mateo tuvo que seguirle. Ahora, algunos dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué Mateo no se resistió cuando Jesús le dijo, sígueme? Porque la palabra de Cristo causa un efecto. O sea, usted le dice a una persona, sígame, y la persona dice, déjeme pensarlo. Pero cuando Cristo habla la palabra directamente al corazón, cuando Él abre el corazón de una persona para que su palabra impacte, la persona ni siquiera va a pensarlo, la persona lo va a hacer porque la palabra de Dios no solo informa, la palabra de Dios hace. Dijo Dios sea la luz y la luz fue. Dijo Dios produzca la tierra plantas y las plantas aparecieron. O sea, hay una gran diferencia entre las palabras del hombre y las palabras de Cristo o de Dios. Las palabras de Dios hacen. Y cuando Jesús le dice a Mateo, sígueme, Mateo no tenía alternativa. Mateo no tenía otra opción, porque la palabra de Dios implicaba una fuerza que ahora obraba en Mateo para que le siguiera. Ahora, ¿le estaba siguiendo Mateo obligado? No, porque es que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos lleva a nosotros a Él sin que sintamos que vamos obligados, porque quizá algunos estarán pensando, bueno, eso significa que Dios obliga. Permítanme decirle que pudiéramos usar la palabra de que Él tiene el poder para obligarnos, pero es tan grande en poder que no necesita obligarnos. Él solo nos dice y nosotros hacemos. Mire, cuando un papá tiene autoridad sobre su hijo y le dice, hijo, lave la loza, el muchacho no lo piensa, va y lo hace porque es tanta la autoridad del padre que el muchacho siente de inmediato que su deber es hacer la voluntad del papá. ¿Sabe cuándo los obligamos? Cuando nosotros no tenemos autoridad sobre ellos. Entonces, o empezamos a perder la autoridad sobre ellos y ellos ya no responden a esa autoridad. Entonces nos toca empezar a convencerlos o amenazarlos o hacer un poco de cosas. Dios no hace así. Dios da su palabra y las palabras de Dios hacen la obra que Él está ordenando que suceda. Eso es sumamente importante. Así que, hermanos, nuestro deber es anunciar de forma general, pero el llamamiento efectivo se va a llevar a cabo en aquellos a quienes Dios eligió o predestinó
para salvación. Algunos creen que la salvación podría, porque ahora al leer el pasaje de Hechos dice que su familia también fue bautizada, hablando de aquella mujer en Filipos. Y otros dicen, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y algunos dicen, bueno, yo he creído en el Señor, el resto de la familia no, pero como yo he creído, Dios va a salvar al resto de la familia. No, no sucede así, hermano. Eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que cuando una persona en una familia cree, la posibilidad de que la salvación, el mensaje de la salvación llegue al resto de la familia, tiene, amados hermanos, una probabilidad bastante alta de que eso suceda. El Señor, a través de Pablo, le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo estaba diciéndole que él manifestaría fe en Jesús y también su familia manifestaría fe en Jesús. Y aquí hay algo supremamente importante que quiero que también lo valoren o lo evalúen mejor. Y es, hay un orden de autoridad establecido por Dios. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. En el caso de Lidia, dice que creyó su familia. Se presume que ella era una mujer viuda probablemente. Era una mujer que tenía unos hijos, quizá probablemente sus padres, ancianos, no se sabe exactamente, pero no se hace mención del esposo de ella. En el caso del carcelero, la invitación es que crea en Jesús después de que el terremoto ha logrado que los presos queden libres, y entre ellos Pablo y Silas aquella noche. Pero Pablo no permitió que ninguno escapara. El carcelero se iba a suicidar porque sabía que si en aquella época cuando un funcionario de estos dejaba escapar un preso, pagaba con la vida. Y el carcelero está asustado y le dice, qué haré, varones? Y le indica, perdón, Pablo le indica, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solo serían salvos de lo que podría venir por parte del gobierno romano, sino que serían salvos ahora. Y creyó este hombre, llevó a Pablo y a Silas a su casa, les curó las heridas porque los habían azotado, y allí creyó toda la familia. Eso significa que Pablo tuvo la posibilidad de entrar en la casa del carcelero, predicar el evangelio, y a Dios, en su infinita misericordia, lleva allí el cumplimiento de su propósito de salvación para esa familia, y la familia fue salva. Todos creyeron. Si en una familia dos creen y cuatro no, los dos que creen son salvos, los otros cuatro pueden ser de la familia, pero eso no van por arrastre. O sea, no podemos pensar que uno hereda salvación a otro, no. La salvación es de forma individual, es personal. El alma que pecare, esa morirá. Los hijos no pagarán por el pecado de sus padres, ni los padres pagarán por el pecado de sus hijos, dice el libro de Ezequiel. Así que, hermanos, todo aquel que oye la palabra de Dios y es impactado por ella y viene a Jesús es salvo. Todo aquel que oye la palabra de Dios y su corazón sigue endurecido, pues sencillamente será condenado. Bueno, importante entender que cuando predicamos el Evangelio, en ese llamamiento que hacemos, hay una invitación al arrepentimiento. Por favor, no predique el Evangelio para invitarlos a que se sanen de las enfermedades. Porque el que hace eso presenta a Jesús como un milagrero, un curandero. Jesús no vino para que le reconociéramos como un curandero o milagrero. Jesús vino para que nosotros le reconozcamos como el Salvador. Hay algo interesante que nos deja ver, amados hermanos, cuando Jesús iniciaba su ministerio en Judea, allí le aborrecieron cuando predicó, cuando hizo ciertas señales. En Galilea lo valoraron porque decían, este sana a los enfermos, y solo lo seguían a causa de que Jesús sanaba a los enfermos o multiplicaba los panes o hacía cualquier obra portentosa para ellos. Pero hubo algo interesante. Cuando Jesús pasó por Samaria, la mujer samaritana escuchó a Jesús y fue transformada, fue impactada por la predicación del Evangelio de Jesús. Pero Jesús no hizo ningún milagro en Samaria. Ustedes pueden examinar el capítulo 4 del Evangelio de Juan.
Jesús no hizo ningún milagro en Samaria. Yo sé que hay algunos hermanos que andan ofreciendo milagros para que la gente crea. Perdónenme, pero la fe no viene por los milagros, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No nosotros lo que Dios ha dicho. Es más, en Galilea y sobre todo en Capernaum, Jesús hizo muchos milagros, pero luego Jesús va a decir, ay de ti, Capernaum, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, o en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, seguro que se hubieran arrepentido. Los milagros en Galilea solo sirvieron para condenación de aquellos que vieron las obras del Señor y no creyeron en Jesús como su Salvador, sino que lo tenían como su sanador, como el curandero, como el milagrero que les favorecía de las enfermedades. Pero en Samaria usted va a encontrar en el capítulo 4, sin haber hecho Jesús ningún milagro, capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el versículo 39 al 42. Les voy a leer esta porción. Dice 4:39 de Juan, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó con allí 2 días. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire, Jesús no hizo ningún milagro en Samaria, pero los samaritanos creyeron. Jesús hizo muchos milagros en Galilea y los galileos solo veían en Jesús a un profeta, y en algún momento en el capítulo 6 dice que trataron de hacerle rey y Jesús tuvo que irse de allí a un lugar solo, porque no lo veían como el Salvador del mundo. Es que Él no vino para que nosotros lo viéramos solamente como el que es capaz de curarnos de una enfermedad. Es cierto que Jesús nos puede curar de una enfermedad. Perdónenme ahí que el asunto es importante que nosotros veamos que si ustedes, hermanos, como estudiantes de la Biblia, de la palabra de Dios, nosotros que servimos en la iglesia, yo sé que algunos creen que si en la iglesia sucede un milagro, una persona con cáncer se sana, una persona con SIDA se sana, que si se levanta un paralítico, algunos piensan que la iglesia se va a llenar ahora de personas creyendo en Jesús. Por favor, no hagamos eso. Si ustedes hacen una lectura del Evangelio, van a encontrar que los judíos pedían señales y que los griegos pedían sabiduría, pero Jesús, amados hermanos, después de haber multiplicado los panes y los peces, al otro día a la multitud que vino por más pan, Jesús les predicó solo la palabra y le dijo, mire, ustedes me buscan porque yo les di de comer, pero yo soy el verdadero pan de vida. Y Jesús les habló de que Él era el Salvador. ¿Y sabe qué pasó con esa multitud? Se fueron, lo dejaron solo. Solo quedaron sus discípulos. Y luego Jesús les dijo, bueno, si ustedes quieren irse también, entonces pueden irse. Pedro a eso respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo importante en esto es la palabra. Por eso hay una invitación a volver a la palabra, que nuestros sermones sean tan bíblicos, que están centrados en la persona de Jesús. Ya no importa si se sanó a alguien, finalmente, cuando se sana una persona, tal vez a los pocos años muera, porque todos vamos a morir. No es decir, porque el Señor es poderoso para sanar nuestras enfermedades, pero eso no es lo más importante. Por favor, sé que a nosotros nos interesa que Él nos sane, casi más que la salvación. Hay gente muy agradecida por la sanidad y no tanto por la salvación. El milagro que más debemos agradecer es el milagro de la salvación. Hermanos, no hay fiesta en el cielo porque un paralítico salga saltando. No hay fiesta en el cielo porque una persona con cáncer haya sido sanada.
pero sí hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y solo se va a arrepentir el pecador que Dios eligió y a quienes la iglesia les predicó. Es obligatorio predicar el evangelio porque es el medio determinado por Dios para llamar a los elegidos. Dios no ha determinado otro medio para llamar a los elegidos, solo la predicación del evangelio. Nos puede parecer que en el siglo XXI, cuando hoy por hoy tenemos la posibilidad de tanto recurso tecnológico, mejor no prediquemos, mejor hagamos quizá, no sé, dramatizados o cosas así, con efectos especiales, cosas muy artísticas, pero ese no es el medio que Dios escogió. Dios escogió la predicación y la predicación es algo muy particular que, bueno, en otro momento, cuando hablemos de homilética, vamos a profundizar un poco más sobre ese tema. Eso es por allá en el tercer semestre. Bien, hermanos amados, avanzo para el siguiente capítulo. Como ustedes observan, este tema de la doctrina de la salvación pues nos lleva más tiempo que las otras doctrinas porque es un tema supremamente fundamental, es de no solo de fundamento, sino de estructura en la Biblia, es estructural. Pero debo pasar entonces, no sé si tengan alguna anotación, algún aporte, alguna inquietud sobre el capítulo que acabamos de mencionar del llamamiento. Si la tienen, por favor, entonces ustedes pueden abrir algún micrófono o tal vez a través del WhatsApp preguntar. El capítulo 20 nos va a hablar de la regeneración. Cuando hablamos de regeneración estamos hablando del nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Palabra o frase muy utilizada, bastante trillada en la iglesia cristiana. Y bien, amados hermanos, ¿quiénes nacen de nuevo? Los elegidos que han sido llamados, y cuando la palabra de Dios impacta esa vida, como el caso de Lidia, la persona nacerá de nuevo. Es supremamente importante mirar que a veces vamos a una persona que no es cristiana, le decimos, mira, lo invito a nacer de nuevo. ¿Cómo así? La persona no puede nacer de nuevo por sí sola. Así como el nacimiento físico no es una decisión. El día que usted nació no fue decisión suya. Para que usted pudiera nacer como yo, fue la decisión de papá y mamá. O sea, alguien tomó la decisión. Alguien nos engendró. Y entonces pudimos nacer. Solo va a nacer aquel que ha sido engendrado por Dios. Solo aquel que, amados hermanos, mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 13, que ya lo analizamos hace 8 días, pero valga volver ahí para tener fresca la idea. En Juan 1:13 dice, hablando de los que le reciben y creen en su nombre, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ¿quién nace de nuevo? El que ha sido engendrado por Dios, por la voluntad de Dios. ¿Y cuándo fue engendrado por la voluntad de Dios? Antes de que el mundo fuera. Sé que a veces nuestra razón podría llevarnos por otro camino, pero lo que nos está informando las escrituras es esto. Solo va a nacer el que ha sido engendrado por Dios. Y si usted hoy es un hijo de Dios, es porque a Dios el Padre le plació engendrarle en su plan para que pudiera llegar a escuchar la palabra y al escuchar la palabra pueda usted venir a Cristo como una nueva criatura. Ustedes recuerdan la cita de segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Bueno, eso es valioso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero quiero mencionar, amados, hay otro pasaje, voy a mirar, creo que está en Pedro. Voy a mirar para continuar con la idea del nuevo nacimiento. Capítulo 1, versículo 23 de Primera de Pedro. Si alguno puede leerlo, está bien. Hay que abrir el micrófono, no alcanzo a escuchar. Bien, no oí, no oí, creo que el micrófono estaba cerrado. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bien, muchas gracias. Mire cómo comienza el versículo 23, siendo renacidos, eso es regenerados o nacer de nuevo. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo se da el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento se da cuando la palabra de Dios que es predicada y Dios obra por medio de esa palabra un nuevo nacimiento de aquellos que han sido escogidos por Dios o engendrados por Dios. Así que no está bien cuando nosotros invitamos a una persona no creyente y le decimos, mire, usted lo que necesita es nacer de nuevo. La persona no puede nacer por sí misma. Lo que nosotros debemos entender es que la persona está muerta. Cada vez que usted predica a una persona no creyente, piense, esta persona está muerta, no puede oír la voz de Dios, no tiene la capacidad de razonar, pero mi deber es predicarle. Capítulo 37 del libro de Ezequiel se nos habla del valle de los huesos secos. Y quiero que vayamos allá porque ese es un buen pasaje para ilustrar esto del nuevo nacimiento. Dice así, la mano de Jehová vino sobre mí, capítulo 37, versículo 1, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Observen bien el lugar. En la visión es un valle lleno de huesos. Si hay huesos, significa que están muertos, o sea, son cadáveres, son esqueletos ya. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ahí el único vivo, ¿quién era? El profeta. Todos los demás estaban muertos, y muertos hace mucho tiempo, porque ya no eran sino huesos, y huesos secos en gran manera, y dice la Biblia que eran muchísimos. Pero viene el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Cuando usted salga a predicar el evangelio, piense que está en el valle de los huesos secos, gente que está muerta espiritualmente.
Y piense en esta pregunta, ¿vivirán estos muertos? Y usted debe responder como lo hizo el profeta. Tú lo sabes. ¿Quién es el que sabe quién va a vivir y quién no? Dios. Él es el único. Ahora, Dios no le preguntó al profeta, ¿desea que estos vivan? No, Dios no le está preguntando al profeta qué desea. Dios simplemente le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y él dice, tú lo sabes. El hombre no lo sabe. Usted no lo sabe. Yo no lo sé. El único que lo sabe es Dios. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Por favor, piense por un momento. ¿Creen que esto es algo cuerdo? Si están muertos, ¿para qué hablarles? Pero el Señor le dijo profetiza. La palabra para profetizar es la misma que se usa para predicar. O sea que podríamos usar, parafraseando, predica sobre estos huesos o predícale a estos muertos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora, el profeta quizá podía pensar, pero ¿qué? Es un absurdo. Son esqueletos. No me van a oír. Sí, si el hombre, en este caso el profeta, se pone a pensar así, hubiera dicho, no, yo no les voy a predicar. Pero es que nosotros no estamos llamados, amados hermanos, sino a obedecer lo que se nos ha dicho. El profeta aquí recibe un mandato del Señor, predíqueles. ¿Qué debía hacer el profeta? Predicarles. Bueno, eran huesos secos, sí, no importa, predícales. Dice esto, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y comenzó a darles el sermón a los huesos secos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Podían los huesos secos volver a la vida por decisión propia? No, porque estaban secos. No había vida, pero ha dicho el Señor a esos huesos secos, dice que haría entrar espíritu en ellos. Cuando usted predica la palabra, es esa palabra que el profeta debe proferir y Dios se encarga de que por la palabra el Espíritu de Dios y la palabra obren en esos muertos espirituales para que puedan nacer. Dice en el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. ¿Qué hizo el profeta? Dice, profeticé como me fue mandado. ¿Qué debe hacer la iglesia? Predique como le ha sido mandado. Sus vecinos probablemente, como no creen en el Señor, son unos muertos espirituales. Y usted dice, pero es que esa gente es muy dura. No, no solo es dura, está muerta. Están secos y secos en gran manera. ¿Qué debe hacer usted? Obedecer al Señor. Profeticé como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10, y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Al mirar ese pasaje, ustedes van a encontrar que Dios le estaba llevando a Ezequiel para que profetizara a Israel. ¿Cómo estaba Israel? Muertos y muertos, secos en gran manera. Eso era Israel, un valle de huesos secos. Pero el trabajo del profeta es solo anunciar. El profeta no es el que da vida. El profeta no es el que hace que esos muertos vengan a la vida. El profeta solo predica, solo anuncia. Y Dios hace su maravillosa obra.
El nuevo nacimiento es causado por la palabra y el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que da vida, la palabra es espíritu y vida, y cuando la palabra es aplicada al corazón por el Espíritu de Dios a una persona, por muy pecadora, por muy dura que sea, por muy blasfema que haya sido, cuando la palabra llega ahí, esa persona viene a la vida por la obra de Dios, nace de nuevo, por la voluntad de Dios, no por la voluntad de la persona, es por voluntad de Dios. Así que hermanos, el nuevo nacimiento es una obra completamente hecha por Dios. No decido nacer, usted no decidió nacer de nuevo, ni físicamente ni espiritualmente. Alguien tomó una decisión. Para lo físico, su papá y su mamá. Para lo espiritual, el Dios del cielo. Y permítanme señalar que también para lo físico fue una decisión de Dios. Que Dios obró a través de su papá y su mamá, como a través de mis padres, para lo que es mi caso. Pero espiritualmente fue una decisión de Dios y solo de Dios. Por eso al Señor reconocemos como Salvador y a nadie más. Quisiera corregir una idea también que se da en la iglesia y es la siguiente. Hay personas que dicen, me he ganado tantas almas para el Señor. Perdónenme, pero eso es soberbio, es muy orgulloso quien dice eso. Usted no gana a nadie. Usted no puede, amados hermanos, ni siquiera ganar su propia salvación. Tanto es que Dios decide darla gratuitamente. El profeta aquí no sale luego a tocar trompeta y a decir que él le ha dado vida a un poco de huesos. Eso no lo ha hecho el profeta. El profeta simplemente fue un medio a través del cual se dio la palabra, nada más. Cuando usted predica, usted no ha ganado nada, usted solo ha obedecido lo que Dios le ha mandado. Y cuando una persona cree, usted no ha ganado nada. El que lo ha ganado es el Señor, que tiene el poder por medio de la palabra de abrir el corazón de la persona y traerla a los pies de Jesús. Nosotros no ganamos a otros para Cristo. Es una falsa idea que se empezó a promover o a fomentar hace muchos años, muchas décadas atrás, bajo algunos avivamientos en algunos países y con el ánimo de querer que otros predicaran y se entusiasmaran con la predicación. Entonces les decían que ellos ganaban almas y que cada vez que ganaban a una persona, Dios iba a poner una perla, una esmeralda, una piedra preciosa en la corona. Usted no va a encontrar eso en el Evangelio. Eso no lo enseña la Biblia. Esas son ilusiones dadas por algunos vendedores de esa clase de mensajes. Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Me es impuesta la necesidad para predicar el Evangelio. Pablo no decía yo predico el Evangelio para ganar almas. Nunca dijo eso. Sé que en algún momento él dijo, me he hecho como a los judíos o me he hecho como a los gentiles para ver si de pronto ganar alguno de ellos, pero habla de ganar el favor para ser escuchado y que algunos de ellos hubiesen, o mejor, algunos de ellos alcanzaran salvación por la gracia de Dios. Si cuesta, amados hermanos, a veces ganarnos el favor de ser escuchados por nuestra propia familia, nuestros propios hijos, nuestros propios familiares, cuanto más. Quizá otras personas nos pueden prestar atención, pero no nos conocen y quizá oyen el mensaje del Evangelio y vienen al Señor y entonces pensamos que es por nosotros. No, no es por nosotros, es porque Dios así lo había determinado, lo había planeado. La gloria siempre será para el Señor, pero cuando una persona cristiana que lleva algún tiempo en el Evangelio comienza a decir es que yo me gané tantos, ya llevo 20 ganados este año para la gloria de Dios, no es más que un soberbio orgulloso que pretende con eso mostrar cuán eficaz, cuán grande es en el campo de la evangelización, pero eso no es más que orgullo. Eso no es correcto, no está bien. Cada vez que usted predique el evangelio y una persona venga a Cristo, usted solamente agradece al Señor por esa vida salvada, pero sabe que el que murió en la cruz fue el que lo ganó. El que pagó la deuda es el que debe recibir la gratitud y las gracias.
A veces escucho testimonios de algunos que dicen, mira, hermano, yo estoy en la iglesia gracias a las oraciones de mi mamá o gracias a las oraciones de mi esposa. Espere, ¿por qué le da las gracias a quien no es? Que a usted le dan un vaso de agua cuando llega a una casa, bueno, en Cúcuta le ofrecen a uno limonada y entonces que cuando hace esa calor es muy rico tomar limonada con hielo. Uno llega a una casa y le dan un vaso de limonada con hielo. ¿A quién le da las gracias? ¿Al vaso o al que le dio la limonada? ¿Qué tal uno cogiendo el vaso, verdad? Y hablándole al vaso y diciéndole, vaso, muchas gracias. Espere, yo debo darle gracias es a quien me dio la limonada. El vaso es solo un instrumento al cual uno no le da las gracias. Es sumamente importante entender esto, hermanos, porque estaríamos robando la gloria que le corresponde al Señor. Tengo la bendición de este año, por la gracia de Dios, completar 40 años de vida cristiana y entre esos prácticamente 37 años de ministerio. Pero yo no puedo levantarme ahora a decir he ganado a tantos para el reino de Dios porque sería un acto de altivez. Es más, creo que más bien debo pedir a Dios misericordia para que en medio de mis torpezas, en medio de mis desatinos, yo no vaya a dañar a aquellos a quienes Dios ha salvado o a quienes Dios va a salvar. A veces somos nosotros, más que un medio que facilite, somos a veces obstáculo para que otro pueda escuchar con mayor claridad la voz de Dios. Entonces no hay por qué jactarnos, no hay por qué gloriarnos. La gloria sea para Dios siempre. Hermano, glorifique al Señor. Él es el único digno de gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Sé que hay veces uno está agradecido con esa persona que le habló, pero no lo eleve como si fuese el otro un corredentor. No es así. Creo que usted lo que debe decir es gracias Dios por haber enviado a la hermana o al hermano fulano, pero usted le da las gracias a Dios, pero no salir a decir que gracias a las oraciones de X o de Y, usted está en la iglesia. Eso, hermano, es una ofensa a Dios. Eso termina rayando ya con algo muy herético, hasta casi de blasfemia. No, no es correcto hacerlo. Entonces quisiera hacer esa precisión porque nuestra forma de hablar deja ver lo que pensamos, lo que creemos. Y es muy importante que tengamos una fe que cada día va creciendo en la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Quizá hemos dicho cosas, hemos enseñado cosas que no son conforme a la escritura, pero debemos ir corrigiendo. Nadie nace aprendido. Nosotros vamos en el tiempo aprendiendo y vamos creciendo. Hemos cometido muchos errores y este servidor tal vez ha cometido cualquier cantidad de errores, pero sé que la palabra de Dios cada vez nos está guiando y nos está enseñando. Por eso esa es la invitación, hermanos. Dios nos bendiga y nos permita seguir siendo vasos para la gloria de Dios, que Pablo dijo, uno es el que planta, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, dijo el apóstol Pablo. Allí cuando se estaban peleando diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, Pablo dijo, ¿qué es eso? Eso no está bien. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final por hoy. Continuamos mirando los otros temas que tratan sobre la doctrina de la salvación en esta unidad. Bien, creo que si tienen alguna inquietud, por favor, ahora después de esto pueden escribirme o mañana o pasado al WhatsApp e intentaré dar alguna respuesta si tengo la capacidad para hacerlo desde las Escrituras. Vamos a orar dando gracias a Dios. Eterno Dios y Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad maravillosa, especial, que nos concede de acercarnos a ti para expresar nuestra gratitud por una salvación tan grande. Solo tú podías hacerlo, nadie más, oh Dios, nadie más podía sacarnos de una situación de condenación. Por eso a quienes han creído, a quienes hemos manifestado fe, porque has puesto esa fe en nuestro corazón, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Y ahora nuestro corazón debe llenarse de gratitud, debe estar siempre colmado, embargado de un inmenso gozo, de una dicha que solo tú traes al corazón de aquel a quien tú has perdonado, Señor. Bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa. Bienaventurado el hombre a quien Dios ha perdonado. Bienaventurada la mujer a quien Dios ha redimido, ha rescatado. Concédenos, Padre bueno, estar todo el tiempo agradecidos por tan grande obra y hemos nacido de nuevo aún en nosotros. Hay cosas pecaminosas, pero tenemos la esperanza de que tú nos salvarás completamente de todo eso, que quitarás de nosotros no solo el poder del pecado que señorea, porque ya no señorea el pecado en nuestras vidas, sino que eres tú el Señor de nuestra vida, pero aún el pecado hace presencia. Mas en tu palabra tengo la promesa de que un día ya no habrá más pecado en mi vida. Seré hecho perfecto, así como mis hermanos serán hechos perfectos aquel día en el cual te manifiestes en gloria y majestad y seamos cubiertos de gloria en tu venida, Señor. Muchas gracias te doy por este momento especial, por cada uno de mis hermanos. Suplico que tu Espíritu Santo esté, Señor, guiando la vida de ellos, el estudio de la palabra, iluminando sus mentes, oh Dios, y que podamos crecer en esta fe preciosa que ha sido dada a los santos. Muchas gracias. Amén. Amados hermanos, muchísimas gracias. Dios los bendiga, los guarde y nos permita el Señor una próxima oportunidad si esa es tu voluntad, la voluntad de Dios. Dios le guarde, pastor. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones. Bueno, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga.